el virus de VPH, pues se encarga de producir estas células cancerígenas y que, bueno, a modo de resumen, pues implican varios procesos, pero resaltan la inhibición de P53, el aumento de la expresión de esta enzima que es la telomerasa, e inhibir a los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas, que en resumen, al juntarse todos estos procesos, se va a producir la inmortalización de la célula, así como el aumento de la proliferación de estas células tumorales. Bien, ahora, contraer el virus no necesariamente quiere decir que la persona ya va a desarrollar algún tipo de carcinoma, puesto que para que esto procese se necesita que ocurra una mutación en un gen, perdón, llamado RAS, el cual es un oncogen que de manera normal regula el crecimiento celular, pero si ocurre una mutación, se queda encendido, por así decirlo, y esto va a ocasionar que las células se dividan constantemente, contribuyendo a esta proliferación monoclonal pues maligna, ¿no? Aunque también es importante mencionar que también influyen factores ambientales que propician la tasa de desarrollo de este carcinoma, como puede ser el tabaquismo, infecciones microbianas coexistentes, deficiencias dietéticas, cambios hormonales e inmunosupresión por VIH, que estos factores ambientales, de hecho, de por sí propician el desarrollo no solo de carcinomas que tengan relación con el VPH, sino otros tipos de cáncer. Bueno, esta es una citología vaginal en la que podemos ver un carcinoma escamoso de cervix, déjenme escribir mi puntero, en la que en el centro podemos ver estas células que son pleomorfas, oscuras y bastante grandes, que pues no parecen propias de lo que se espera encontrar en una citología de cervix. Ahora, el siguiente virus es el virus de Epstein-Barr, el cual fue el primer virus relacionado con un tumor humano, el linfoma de Burkitt. Los linfomas de linfocitos B también son producidos por este virus, en el cual también se puede producir un subgrupo de linfomas de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, carcinomas gástricos, linfomas de natural killers, sarcomas, y principalmente estos tipos de cáncer se van a encontrar en pacientes inmunodeprimidos. Muestra una endemia. Ajá. Este linfoma es endémico en algunas partes de África, pero también pues, se puede encontrar esporádicamente en el resto del mundo. El carcinoma nasofaríngeo también es un tipo de cáncer que se presenta de manera constante, causado por este virus, y este en cambio va a ser endémico del sur de China y de otros lugares. Un momento, por favor. Ok. Ahora, para introducirnos a la fisiopatología, este virus va a ocupar un receptor CD21 del complemento para unirse a los linfocitos B y así infectarlos. Va a provocar la proliferación policlonal en un principio, sin embargo, posteriormente va a resaltar la proliferación monoclonal. Asimismo, va a ocupar un oncogen, el oncogen LMP1, llamado proteína 1 de la membrana latente, el cual se va a encargar de favorecer la proliferación de linfocitos B al activar vías de señalización como la NF-κB y la JAK-STAT, que van a simular una activación de la molécula de superficie CD40 y en estas células, y también va a activar una proteína BSL2, que como hemos visto en clases anteriores, es una proteína antiapoptótica. NF-κB, por su parte, es una vía de señalización clave en la inflamación y en la respuesta inmune. Va a llevar a una mayor supervivencia celular, resistencia a la apoptosis, así como proliferación descontrolada de linfocitos. Por su parte, JAK-STAT, esta vía va a verse involucrada en la transmisión de señales de crecimiento y de diferenciación celular, lo cual con esto va a contribuir a la proliferación y expansión de los linfocitos B.
Estas acciones en conjunto van a promover el crecimiento y la supervivencia, así como la proliferación descontrolada de estas células, lo que va a llevar al desarrollo del cáncer. Por otra parte, EBNA2 se va a encargar de transactivar varios genes del huésped, incluida la ciclina D y la familia de protooncogenes SRS, que como mencionaba en la clase anterior, las ciclinas D se van a encargar de favorecer pues también esta proliferación. Ahora, algo muy gracioso y que me daba risa que lo mencionaba en el libro, que este virus va a piratear, o bueno, así lo mencionaba el libro, a una citosina, pero pues propia del virus, que es similar a la acción de la interleucina 10, que se va a encargar de impedir que macrófagos y monocitos activen linfocitos T y maten a las células infectadas del virus, favoreciendo así la supervivencia de este. Ahora, aunque el oncogen LMP1 sea el oncogel principal de este virus, no necesariamente, de hecho, no se va a expresar en el linfoma de Burkitt. ¿Por qué? Porque este oncogen lo reconoce muy rápido el sistema inmunitario. Y pues al virus no le conviene que el sistema inmunitario lo reconozca, al contrario, le conviene que esté de manera silenciosa en nuestro cuerpo. En cambio, en las células linfomatosas que emergen solo cuando las translocaciones activan el oncogen MYC, que este sí es el oncogen que está presente en el linfoma de Burkitt, que es más discreto para el sistema inmune, pero que realmente es muy similar a todo lo que provoca el oncogen LMP1. Y bueno, la expansión policlonal linfoblástica siempre va a estar muy predispuesta en pacientes que tienen VIH por la inmunosupresión, así como en receptores de trasplante de órganos por la misma razón. Los linfoblastos B de los pacientes inmunodeprimidos, en cambio, aquí sí se va a expresar este gen LMP1, puesto que no necesita ser de manera discreta porque el cuerpo o en el sistema de un paciente con VIH ya va a estar inmunodeprimido. Entonces va a ser para este virus más fácil expresarse sobre los linfocitos T. Y en el carcinoma nasofaringio, las células del carcinoma sí van a expresar esta proteína y va a llevar a cabo todos los demás procesos que había mencionado, como activar la vía NF-κB, además de inducir la expresión de diversos factores proangiogénicos, puesto que la formación de una masa tumorosa necesita de mucha irrigación porque estos nutrientes que van en la sangre son necesarios para que las células proliferen rápidamente. Por eso es que se va a expresar, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de fibroblasto y metaloproteinasas de matriz, además de la COX-2 que va a favorecer la síntesis de prostaglandinas. Y bueno, en esta imagen vemos un linfoma de Burkitt presente en las mucosas del intestino delgado, en el cual, pues, este linfoma es muy presente en las zonas de África, como había mencionado al principio, y tiende a aparecer sobre todo en niños y en adultos jóvenes. Va a afectar a localizaciones extragranulares, sobre todo en las que se encuentran en la mandíbula y en el abdomen, como en este caso que es de la mucosa del intestino delgado. Y bueno, el Burkitt, su característica también es que tiene un índice de proliferación muy alto, cercano al 100%. De hecho, en la parte inferior derecha podemos observar una mitosis atípica, que parece ahí una letra, ¿sale? Como si fuera una M en cursiva. Y también tenemos otra, y arribita tenemos otra mitosis, ¿sale? Entonces van a ser células que tienen un pleomorfismo, pueden presentar un patrón en cielo estrellado, lo que es el Burkitt, y como ya su compañera lo dijo, las características clínicas. Hablando de BPH, pues ya lo estábamos hablando, la proteína 6C7 y el desarrollo de carcinoma. Recuerden poner la vacuna, Gardasil cervarix, ahí tenemos la nonavalente, sale que es la más ideal, que incluso la vacuna pues debe ser aplicada en niños y niñas. Hoy en día el sector salud pone solamente una sola dosis porque se ha visto que una o dos dosis tienen la misma eficacia. La verdad es que no recuerdo ahorita cuál ponen, si Cervarix o Gardasil, pero pero por supuesto no la nonavalente solamente la encuentran en el sector privado y anda como en 3,500 pesos. Entonces, pero hoy en día sí la pone el sector salud a niñas
que van a los 11 años alrededor. ¿Por qué en esa edad? Porque se supone que a esa edad todavía no inician la vida sexual activa. Ahora bien, las mujeres pueden tener muchas infecciones por VPH, por varios serotipos, y pueden no causar nada, pero hay algunos que son más oncógenos que otros, 16, 18, etcétera. Podemos hacer lo que es un pool, podemos hacer lo que es PCR, podemos hacer diversas formas de poder detectar lo que son los serotipos y por supuesto prevenirlos, ya que el hombre pues es quien lo transmite y generalmente son las mujeres quienes lo padecen, aunque en hombres también, sobre todo el VPH16 produce cáncer, cáncer escamoso en lo que es el pene. Bueno, y por supuesto ya vimos lo que es el virus de Epstein-Barr, vimos algunas características de Epstein-Barr cuando yo se las presenté. El LMP1 es muy importante porque también eso nos permite identificar esta membrana por medio de inmunohistoquímica. Entonces hacemos LMP1 y va a ser positivo en estas células que tienen este virus. Y el Burkitt, pues, por supuesto, también que tiene esta característica, como ya les mencionaba, un patrón en cielo estrellado y un índice de proliferación bastante alta. Gracias, doctor. Y de hecho sí, lo que más resaltaba el libro era precisamente ese patrón de cielo estrellado, dado principalmente por estos macrófagos que están rodeados por un espacio claro. Aquí pues es otra imagen, pero esta ya es perteneciente a ganglio linfático, donde vemos que las células tumorales tienen un tamaño intermedio entre sí, núcleos redondos, ovalados, que de hecho son lobulados, tienen a atender entre 2 o 5 núcleos distintos, como vemos en la imagen, que son pues esos puntos que resaltan, ¿no? Por ejemplo, aquí o en otras. La mayoría tiene 2, pero pueden tener hasta 5. Cantidad moderada de citoplasma basófilo, perdón, o afófilo. Y pues altas tasas de proliferación, como esta célula aquí, por ejemplo, está en mitosis. Y pues ese patrón que prácticamente es lo que resalta que vi esta imagen y me gustó porque nos da una vista más artística, pero también nos permite imaginarlo y verlo más fácil y ya pues apreciarlo con más facilidad. Sí, Bueno, está bonita tu imagen. gracias. Bien, sigue el virus de la hepatitis B y C. Este virus es muy presente alrededor del mundo y también está muy relacionado con varios carcinomas, entre el 70 y 85%, sobre todo de carcinomas hepatocelulares, por supuesto. Eh, Tiene una alta endemia, sobre todo en países lejanos del Oriente y de África, y el efecto oncógeno se debe principalmente a que produce una inflamación crónica inmunitaria y a la muerte de hepatocitos, los cuales recordemos que el hígado tiene alta tasa de regeneración, pero esto lejos de ayudar, de hecho propicia más la aparición de células tumorosas porque se va a apoyar en esta proliferación para propiciar el daño genómico. Esto va a conducir a una proliferación descompensada de hepatocitos, sobre todo dado por factores de crecimiento como citocinas propias de la inflamación, los cuales van a promover la supervivencia celular, así como la remodelación tisular y la angiogenia, que como mencionaba anteriormente, pues es muy importante para la proliferación tener un buen suministro sanguíneo. Va a activarse la vía NF-κB, que ya había mencionado anteriormente de qué trataba, que prácticamente va a ayudar a una mayor supervivencia celular y a la resistencia de la apoptosis, permitiendo así que los hepatocitos en división sufran un estrés genotóxico y acumulen mutaciones. Y estas mutaciones pues se van a apoyar de la alta tasa de proliferación, en la que, como mencionaba en la clase anterior, una va a destacar más que la otra y esto nos va a llevar a una proliferación monoclonal. También se va a ver implicado un gen, el gen HBX, el cual va a activar factores de transcripción y vías de transducción de señales, así como va a suprimir la regulación de oncogenes y genes supresores tumorales propios del mecanismo de defensa del cuerpo. También se van a ver implicados mecanismos moleculares, perdón, utilizados por este virus. Bueno, en el caso del virus de la hepatitis C, estos mecanismos por los cuales se producen las células cancerígenas no están muy definidas como los del tipo B, pero se dice que son similares. Además de la lesión crónica de los hepatocitos y la regeneración compensadora, se va a activar también varias vías de transducción de señales promotoras del crecimiento. Y bueno, esta imagen
es de un carcinoma hepatocelular. Los cánceres hepáticos, como mencionaba, existen sobre todo en el contexto de la hepatitis crónica y también de la cirrosis, pero también a nivel mundial, pues la hepatitis víricas B y C son las causas más comunes, aunque pues también se ve implicado factores como el alcoholismo crónico, por supuesto. Y bueno, en este voluminoso tumor, como podemos ver, tiene un tono verdoso que se debe sobre todo a la presencia de la bilis. Además de la masa principal, o sea, esta grandota que se puede ver aquí con bastante claridad, también hay nódulos satélites más pequeños, como los que podemos ver aquí, los cuales pues son consecuencia de la diseminación intrahepática del tumor o de su origen multicéntrico. Puede haber también elevación de la alfa-fetoproteína en el suero, que sería de utilidad como marcador. Estas masas pueden provocar la obstrucción focal de la vía biliar con aumento de la fosfatasa alcalina en el suero, lo cual también podría ayudarnos como marcador. Y bueno, esta ya es una vista microscópica en las cuales podemos ver que las células malignas de este carcinoma se ven sobre todo en la parte derecha. Si comparamos esta parte con esta en la cual los hepatocitos aún pues conservan su morfología y podemos Algo de distinguir. morfología. A ver, regresale al anterior. Claro. Bueno, ahí vemos la lesión bien delimitada. De hecho, no es una sola lesión. Si ustedes se fijan, hay varias lesiones satélites, ¿sale? Que se ven como ese amarillo tostado, que pueden presentar, como ya bien lo mencionó su compañera, bilis. Generalmente son pacientes que pasan por el proceso de cirrosis y posteriormente de la cirrosis pasan a un hepatocarcinoma. La que sigue. Al hacer los cortes histológicos, pues vemos, como su compañera bien lo mencionaba, en la parte de izquierda todavía podemos observar cordones de hepatocitos, algo de órgano residual, mientras que en la derecha ya vemos un pleomorfismo marcado de las células. Pueden presentar diversos patrones de crecimiento, el patrón de crecimiento tal cual como lo dice, que está formando cuando crece, ¿no? Forma glándulas, forma trabéculas, es algo sólido. En este caso todavía forman algo de cordones, si se fijan las malignas aún así se forman como en filitas, ¿ok? Aunque algunas están más sueltas, pero sí podemos observar este cambio que bien lo presenta su compañera entre el órgano residual y ya tal cual un hepatocarcinoma. Gracias, doctor. Bueno, nada más como último, mencionar que desgraciadamente la mayoría de los pacientes con esta neoplasia sobreviven menos de un año y un factor que contribuye a esto es que rara vez se descubre un estadio precoz. Entonces, pues algo muy lamentable, ¿no? Bueno, seguimos con el poliomavirus de las células de Merkel. Este es principalmente va a provocar un carcinoma epidermoide, el cual pues es uno de los tumores más frecuentes, pero se debe sobre todo a la exposición al sol y en personas mayores, que de hecho ya había hablado mi compañera. Sin embargo, pues también se ve involucrado este poliomavirus. En el tipo de carcinoma epidermoide invasivo se descubren habitualmente mientras son pequeños y extirpables. Es de incidencia mayor en hombres que en mujeres y menos del 5 de estos tumores metastatizan en los ganglios regionales. Suelen invadir en profundidad y afectar al tejido subcutáneo. La patogenia involucrada, como mencionaba, la causa más importante es esta mutación debido al daño del ADN inducido sobre todo por la exposición a la luz ultravioleta. Sin embargo, también se puede dar porque este virus causa una inmunodepresión, sobre todo los subtipos 5 y 8, lo cual va a contribuir a la carcinogenia porque se va a reducir la vigilancia del hospedero, además de que va a aumentar la tendencia de los queratinocitos a la infección y a la transformación del virus por este daño a su ADN. Otros factores de riesgo que se ven involucrados para este tipo de carcinoma son las sustancias industriales como alquitranes y aceites, úlceras crónicas, osteomielitis supuractiva, cicatrices antiguas de quemaduras, ingestión de arsenicales, radiación ionizante, tabaco y mascado de areca, que areca es una planta, también conocida como nuez de areca, que se consume sobre todo en países asiáticos, debido a que tiene efectos estimulantes, entonces lo ocupan pues como droga, digamos, pero pues se relacionó con este desarrollo de este tipo de carcinoma.
Se debe principalmente a una disfunción de P53 y si no hay P53 que cuide a la célula, va a proliferar porque también pues se inhibe la apoptosis y entonces va también a ayudar a que se acumulen más estas mutaciones, debido a que también pues va a haber un error en la reparación del ADN. También va a haber mutaciones en TP53, las cuales se pueden transmitir a las células hijas a través de la proliferación monoclonal. Va a haber un aumento de señales del gen RAS, que como vemos el gen RAS es un oncogen muy involucrado en diversos tipos de cánceres. Y pues posteriormente todos estos factores van a llevar a la producción de la carcinogenia. Bien, este carcinoma epidermoide, los que no han invadido aún a tejidos más profundos, a través de la membrana basal de la unión dermoepidérmica, pues se va a denominar carcinoma in situ, porque la membrana basal va a estar bien definida todavía. Y en macroscopía van a aparecer como placas pues bastante definidas, con bordes bien definidos, eritematosas y descamativas. Pero posteriormente, como avanza el tiempo, se van a hacer más nodulares, como podemos ver en la imagen, y también pueden tener tendencia a ulcerarse. Bien, ahora, este carcinoma epidermoide in situ, las células van a tener núcleos bastante atípicos, aumentados e hipercromáticos, y van a afectar a todos los niveles de la dermis, pero recordar que aún no han dañado a la membrana basal. Ahora, cuando el carcinoma epidermoide ya es invasivo, como podemos ver aquí, ya la membrana basal ya no está bien definida, como por acá, por ejemplo, ya se ve esta invasión a dermis. Va a mostrar diversos grados variables de diferenciación, en los cuales los tumores van compuestos de células poligonales, dispuestas en lóbulos ordenados y con abundantes focos extensos de queratinización, hasta neoplasias que van a constar de células muy anaplásicas ya, que van a presentar solo queratinización unicelular abortiva, también llamada disqueratosis. Ahora, en cuanto al sarcoma de Kaposi. Perdóname. Entonces, regrésale a tus imágenes. Entonces, sí, por supuesto, el daño UV va a ser muy importante en las zonas, sobre todo en las zonas expuestas, aunque ya hemos visto que también tenemos carcinomas en zonas no expuestas. Carcinomas escamosos va a ser en todas partes donde tengamos epitelio escamoso, por supuesto, esófago, cervix, piel, etc. Ahora bien, por supuesto, el carcinoma, el principal, pues es el epidermoide. También tenemos el carcinoma vasocelular, del cual ya hemos hablado un poquito, y el melanoma. Siempre les he dicho, el menos agresivo pues, sería el vasocelular. Tenemos un síndrome asociado, que es el síndrome de Gorlin, que son muchos carcinomas vasocelulares. Tenemos el melanoma, que puede tener diversos tipos de melanoma. Y también tenemos, por supuesto, lo que es el carcinoma epidermoide, que puede ser queratinizante o no queratinizante. Y como su compañera ya lo dijo, el que es in situ es aquel que no ha roto la membrana basal. Cuando ya rompe lo que es la membrana basal, entonces ya tenemos una invasión. Entonces en esa imagen se ve una invasión franca, ahí se ve como una perlita de queratina, ese como remolino que se ve en la parte como esa, mira. Ajá, muy bien. Entonces está ahí invadiendo. Tenemos diversos tipos de carcinomas epidermoides, ¿sale? Entonces también los vamos a poder subclasificar. Algunos son de peor pronóstico que otros. Y lo importante también aquí conocer que también tenemos el carcinoma de células de Merkel. Este carcinoma de células de Merkel, las células de Merkel de manera normal se encuentran dentro del estrato basal. Y este carcinoma de Merkel va a tener una característica muy importante. Va a ser citoqueratina 7 negativo, citoqueratina 20 positivo. ¿Esto por qué es importante? Citoqueratina 7 negativo, los dos son marcas, son citoqueratinas. Recuerden que las citoqueratinas solo las encuentro en las células de origen epitelial, cuando estudian biología celular. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos diversos tipos de citoqueratinas. La citoqueratina 20 generalmente, bueno, siempre la ocupamos para algo de origen colónico, ¿sale? No otra cosa te va a pintar citoqueratina 20 más que algo de origen colónico. Entonces, dentro de nuestros paneles de inmunistoquímica ocupamos dos principales, 7 y 20. ¿Por qué? Porque si me dice que es 20 negativo, entonces descarto todo lo de origen colónico y 7 es un montón de cosas. Puede ser tiroides, mama, pulmón, etcétera, vejiga. Por supuesto, dependiendo del sitio anatómico, vas a pensar en los sitios más comunes. Pero si veo un carcinoma
y tiene algunas otras características, por supuesto que no está queratinizando, etcétera. Y la hago citoqueratina 7 y 20 en la piel, entonces esto me estará hablando que estoy ante un carcinoma de células de Merkel, ¿ok? Las células de Merkel son positivas a la CK20. Entonces es algo interesante y bueno, también es un comportamiento un poco agresivo el carcinoma de células de Merkel, pero bueno, seguimos por favor. Gracias, doctor. Bueno, seguimos con el sarcoma de Kaposi, una neoplasia vascular causada por el virus del herpes humano tipo 8, en el cual sobre todo va a estar con mayor incidencia en pacientes con SIDA, sobre todo por la inmunodepresión. Los factores demográficos, a partir de los factores demográficos de población y de los factores de riesgo, el sarcoma de Kaposi lo podemos clasificar en 4 tipos. El clásico se va a presentar con mayor frecuencia en hombres de edad avanzada, originarios del Mediterráneo, Oriente Medio, así como de Europa Oriental. Se asocia a neoplasias malignas o alteraciones de la inmunidad, pero aquí ningún paciente va a presentar VIH. En cuanto a la clínica, va a destacar múltiples placas o nódulos cutáneos rojizos morados que se va a presentar sobre todo en extremidades inferiores de modo distal, que conforme va avanzando el tiempo van a aumentar de manera gradual y de tamaño, así como su diseminación, que se va a hacer proximal. Además de eso, pues los pacientes son asintomáticos en general. En el tipo africano endémico, pues como bien lo dice su nombre, va a afectar a los pacientes que viven en esta zona. Los pacientes aquí nuevamente son VIH negativos y sobre todo son menor de 40 años. Su curso va a ser bastante lento o puede ser agresivo. Va a afectar sobre todo a ganglios linfáticos con mucha mayor frecuencia que la variante clásica. Sin embargo, pues también puede afectar a las vísceras por el mal y se va a registrar en niños prepuberales con una mortalidad bastante alta a los 3 años después del diagnóstico, con una severidad del 100% de mortalidad, es muy agresivo. El tipo asociado al trasplante, aquí los trasplantes de órganos sólidos pues se recibe inmunodepresión de linfocitos T para que no se rechace el órgano. Sin embargo, esto lejos de ayudar pues va a propiciar a la reproducción de estas células tumorales, porque este virus va a aprovechar esta inmunodepresión. La evolución va a ser agresiva, afectando a ganglios linfáticos, también a las mucosas y vísceras, pero una particularidad que tiene es que no siempre hay lesiones cutáneas, por lo que puede ser algo silencioso. Una ventaja es que estas lesiones pues se resuelven quitando la inmunodepresión, sin embargo pues se corre el riesgo del rechazo a órgano. Y el que es asociado a SIDA, en el que, pues, como vimos, los anteriores pacientes, anteriores tipos no presentaban VIH. En este sí, es específico de las personas que presentan VIH. Con una incidencia de personas afectadas, el VIH es mucho mayor, de 300 veces más frecuentes este tipo de sarcoma. Sobre todo si se compara con los que son del tipo de receptores de trasplante, y hasta 1000 veces más que la población en general. Afecta con mucho mayor frecuencia a ganglios linfáticos y se disemina extensamente. Pacientes mueren por infecciones oportunistas más que por todo lo que causa este sarcoma. Ahora, este virus se transmite ya sea por vía sexual, por secreciones orales o exposiciones cutáneas. Va a propiciar infecciones líticas y latentes, y este factor de crecimiento endotelial va a estimular pues como tal, como lo dice su nombre, el crecimiento endotelial para tener un mayor suministro sanguíneo. Las citocinas producidas por la inflamación crónica también van a ayudar al desarrollo de ese sarcoma. Y pues también se va a inhibir a la apoptosis inhibiendo a P53, que como ya hemos mencionado, esto ayuda muchísimo a la alta tasa de proliferación. Ahora, en cuanto al modo de tratarse, pues va a depender sobre todo de tipos y también de en dónde se encuentra el sarcoma, si se ha diseminado o no. Por ejemplo, si se tienen múltiples lesiones, pero está solo restringida a una área corporal, se va a tratar con radiación. Sin embargo, si la enfermedad ya está diseminada y sobre todo hay demasiada afectación ganglionar, se va a preferir la quimioterapia. Si el sarcoma está asociado a trasplante, pues lo más lógico es que se suprima la inmunodepresión,
pero como mencioné, se corre muchísimo el riesgo de rechazo a órgano. Y el sarcoma que está asociado al SIDA, pues se ha demostrado que la terapia antirretroviral, tal cual, de tratamiento de SIDA, es muy eficaz, sobre todo si se suministra un interferón gamma o los inhibidores de angiogenia. Y bueno, las lesiones presentadas son de tono rojizo moradas, en la cual en la imagen ya histológica se va a presentar espacios vasculares, los cuales van a estar revestidos por células endoteliales, las cuales se van a encontrar dilatados e irregulares, además de que van a estar rodeados por linfocitos, así como células plasmáticas y macrófagos entremezclados. Con el tiempo, las lesiones que son planas se van a volver placas más elevadas, de mayor tamaño, y el color de ser rojizo va a pasar a ser más violáceo. Los vasos, además de ya presentar las características mencionadas, también serán rodeados por células fusiformes gruesas. Se van a encontrar dispersados entre los conductores vasculares, se encontrarán, además de ya estos linfocitos, células plasmáticas, también muchos eritrocitos. Bien, las lesiones, como mencionaba, se tienden a ser nodulares y más patentemente neoplásicas que al principio de esta afectación. Van a constar de láminas de células fusiformes rechonchas proliferativas, sobre todo a nivel de dermis o tejido subcutáneo, y van a contener pequeños vasos o espacios a modo de hendiduras con eritrocitos, y se van a observar hemorragias significativas, así como la presencia de hemosiderina, sobre todo en los macrófagos, así como inflamación mononuclear. Y bueno, en esta imagen vemos el sarcoma de Kaposi tal cual, en la cual la forma epidémica está asociada a SIDA principalmente. Y principalmente también va a aparecer en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, en homosexuales, por esta implicación de la reducción de protección. Además, va a ser rara en otros grupos de riesgo para infecciones por VIH. El factor de riesgo de sarcoma de Kaposi por herpes virus tipo 8, conocido como herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, puede transmitirse sobre todo sexualmente. Ok, Entonces, en esta imagen... Ajá, sí. perdón, vamos a tener estas lesiones vasculares. Ahí, por ejemplo, lo que nos estás mencionando o lo que nos vas a presentar es el esófago y el estómago, en donde vemos diversas lesiones de tipo hemorrágicas y también puede afectar lo que es la piel, esas coloraciones violáceas, esas lesiones en diversas partes del cuerpo, y vamos a ver estas lesiones vasculares con estas células fusiformes neoplásicas que para dar un Kaposi tengo que hacer inmunistoquímica con precisamente virus herpes, el virus herpes de tipo 8, que es el relacionado al sarcoma de Kaposi. Y en la siguiente imagen vemos que el sarcoma consiste en una área mal definida de espacios vasculares bastante irregulares, como apreciamos en la imagen, con forma de hendidura que se van a encontrar revestidos por células fusiformes pleomorfas debido a que pierden pues esta particularidad de parecer endotelio, como aquí vemos, ay, se pasó. En esta aún vemos estas células planas que conforman el endotelio, pero posteriormente vamos a ver que se encuentran los vasos rodeados por estas células bastante pleomorfas. La neoplasia esta neoplasia también se pueden observar múltiples focos de hemorragia, como el que podemos apreciar aquí, que son los responsables de que estas lesiones en piel se vean rojas o púrpuras. En esta imagen podemos ver que las células endoteliales se ven bastante atípicas, como la que vemos acá. No parece endotelio, o sea, las células se ven bastante agrandadas, el núcleo se ve bastante grande, no se ven planas como debería de ser. Además de que están los espacios revestidos pues bastante irregulares. Las lesiones también pueden contener estos depósitos de gránulos de hemosiderina, como los que vemos aquí, este pigmento pardo rojizo, así como de globos que van a ser hialinos de color rosa pálido, que son estos pequeñitos que se ven aquí. Muy bien, Emily.
Sí, se ven espacios ahí vasculares con células endoteliales que incluso ahí no parecen tan atípicas, pero sí se ven más agrandadas. Y entonces, si yo quiero saber si es endotelio, puedo hacer, por ejemplo, hay varias inmunistoquímica, pero puedo hacer un CD34. El CD34 me ayuda a identificar las células endoteliales y sí puedo ver esta hemorragia antigua o esta hemosiderina y esos glóbulos hialinos que tú nos mencionas ahí en la punta de la flecha. Entonces, exactamente así vemos el Kaposi y tenemos que hacerle HHV8. Bueno, ya para acabar esta presentación, tenemos por último Helicobacter pylori. Esta tiene la honorable distinción de ser la primera bacteria clasificada como carcinógena. Está involucrada principalmente en el desarrollo de adenocarcinoma gástrico, que conlleva un aumento de la proliferación de células epiteliales debido principalmente a la inflamación crónica. Sin embargo, también se ve involucrada en el desarrollo de adenocarcinomas como de los linfomas gástricos. El gen A, asociado a la citotoxina, también llamado CAC-A, va a penetrar en las células epiteliales gástricas y va a imitar la estimulación del factor de crecimiento no regulado, lo que va a llevar a una alta tasa de proliferación. Ahora, esto va a empezar como una gastritis crónica, que es la patología causada por esta bacteria. Sin embargo, van a proceder otros factores como la atrofia gástrica, que va a pasar a una metaplasia intestinal de las células de revestimiento, a una displasia y finalmente ya al cáncer. Se piensa que la infección por Helicobacter pylori va a tener, en primer lugar, aparición de linfocitos T reactivos frente a esta bacteria, debido a promotores de citocinas inflamatorias como interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que a su vez ambos van a estimular la proliferación de linfocitos B policlonales. Estas infecciones van a adquirir mutaciones en las células hospederas que le van a dar, que van a dar lugar a una ventaja de crecimiento, una sobre la otra, ya sea división más rápida o mayor inmortalidad. Estas células crecen hasta convertirse en un maltoma monoclonal, puesto que ese va a ser el lugar de residencia del adenocarcinoma, el malta. Ahora, en la primera etapa de procesamiento, la cura va a ser la antibioterapia para tratar a la bacteria, que, bueno, el cuadro de administración de medicamentos lo coloqué aquí en esta parte, en la que la primera elección siempre va a ser la terapia triple, un inhibidor de la bomba de protones más claritromicina, amoxicilina. Algunos médicos prefieren la terapia cuádruple, en la que se va a añadir una tetraciclina. Pero ¿por qué en las primeras etapas se puede evitar el adenocarcinoma? Porque en un principio esta inflamación y este desarrollo de células cancerígenas se va a deber a lo que ocasiona como tal la bacteria, esos estímulos dados por la bacteria. Sin embargo, en etapas ya posteriores, las mutaciones, la proliferación ya no va a ser dada por la bacteria, ya va a ser independiente y pues ya no tendría caso suministrar antibióticos porque ya no va a depender de la bacteria. Y bueno, aquí ya vemos un linfoma de zona marginal. Este linfoma extraganglionar de la mucosa gástrica muestra una lesión de tejido linfoide asociado a mucosas, que es el MALT, y se va a componer de linfocitos pequeños con formas redondeadas e irregulares que recuerdan a linfocitos de la zona marginal de los folículos linfoides, que pues son los que podemos apreciar aquí con bastante claridad. Estas células plasmocitoides también se pueden encontrar aquí. Las células van a tender a invadir el epitelio, dando lugar a nidos de pequeños tamaños de lesiones de MALT, como los que apreciamos en la parte izquierda. Además, además de la gastritis asociada por infección de Helicobacter pylori, la cialidinitis del síndrome de Sjögren también y la tiroiditis de Hashimoto también puede propiciar este tipo de adenocarcinoma. Las lesiones de MALT son poco activas y pueden experimentar egresión después de la eliminación del estímulo inflamatorio, que en este caso sería la bacteria, pero como mencionaba, pues serían en etapas tempranas porque después ya no va a depender el estímulo de la bacteria, va a actuar, digamos que por propia cuenta, entonces ya no tendría caso la terapia antibiótica. Y bueno, sería todo.
Ok, muy bien. Bonitas fotos que nos acabas de presentar, donde nos explica la morfología. Son células redondas, son linfocitos generalmente de pequeño a mediano tamaño. Y sí, es una consecuencia de esta infección crónica. Ok, muy bien, Emily. La verdad es que muchas felicidades por tu presentación. Me gustó bastante. Y continuamos, por favor, con defensa del anfitrión contra los tumores. Gracias, doctor. Ana, adelante. ¿Vas tú? Ajá. Sí, yo iría, pero con bases moleculares de los tumores malignos. Había solicitado permiso con mi jefa de grupo para no pasar a exponer lo que era el día viernes y ya ella por mensaje me dijo que pasara a exponer ya el día lunes. Ok, bases moleculares. ¿Me puede dar permiso ¿Ya? para...? Ah, ya, es cierto. Ah, ¿sí se aprecia la presentación, doctor? Sí. Ok. Ay, aquí está. Ok, buenos días compañeros. Les voy a dar lo que son las bases moleculares del cáncer. Literalmente este tema va a estar dado más por las funciones de alteraciones genéticas y pues epigenéticas, ¿va? Así que pues si les llega un poquito a aburrir, pues lamentablemente pues va a estar dado más por pues bases por genéticas. Ok, tenemos que reconocer que las evidencias o los avances tecnológicos de las secuencias de ADN y otros métodos que permiten análisis de genoma completo van a estar dadas más por las células tumorales. Esto ha sido más por el avance de las décadas, porque antes no se entendía muy bien entendido cómo se originaban genéticamente los tumores malignos. Pero pues gracias a los avances, las secuencias de ADN y otros métodos pues nos permite que el análisis del genoma completo pues podamos observar lo que son de las células tumorales. Tenemos que tener en cuenta que pues estas complejidades para observar este tipo de genomas son muy abrumadoras y pues los mensajes ocultos así lo manejan, en ellos aún no se han decodificado por completo, pero pues han surgido ciertos temas genómicos que probablemente sean pues relevantes para lo que son algunos tumores malignos. En este caso, vamos a tener lo que es el daño genético no letal que se encuentra en el corazón de lo que es de una carcinogenia. ¿A esto a qué se refiere? Va a ser un daño inicial o mutación. Puede estar causado ya sea por exposiciones medioambientales, como ya mis compañeros lo han estado exponiendo. También puede ser heredado en lo que es la línea genómica o puede ser espontáneo o aleatorio, cayendo lo que es a la famosa mala suerte, ¿no? Es como estas personas que dicen, pues yo no tomo, yo no fumo, tengo buena alimentación, hago ejercicio, pero pues no tengo en ocasiones, mi familia no ha tenido cáncer, pero pues yo soy la primera que lo va a desarrollar, ¿no? Por eso acá en lo que es la mala, en la categoría como de mala suerte. Tenemos lo que es también un tumor, es en esta parte. Vamos con el segundo, que es un tumor, se forma por la expansión clonal de una sola célula precursora que ha dañado, ha sufrido daño genético. Es decir, ¿a qué nos vamos a referir? Que son tumores clonares. ¿A qué se refiere esto? Las alteraciones en el ADN son, como ya lo habían mencionado, son hereditarias. Se transmiten de células hijas y por lo tanto todas las células dentro de un tumor individual van a compartir ese mismo complejo de mutación, que pues principalmente si esa célula está dañada, pues puede mutar igual en otra célula dañada. También vamos a tener lo que son 4 clases de genes. Son los principales. 4 clases de genes que son los principales objetivos de las mutaciones que causan lo que son tumores, lo que son, bueno, que van a causar lo que son los tumores dañinos, malignos, perdón, que en este caso van a ser va a ser protocones que promueven el crecimiento, genes supresores de tumores que inhiben el crecimiento, genes que regulan la muerte celular programada o apoptosis y genes que son responsables de la replicación de ADN. Por otro, también vamos a tener que la carcinogenia es el resultado de la acumulación de las mutaciones complementarias de forma escalonada a lo largo de tiempo. ¿A qué se refiere esto? Pues que las neoplasias malignas tienen varios atributos fenotípicos denominados características distintivas de lo que son tumores malignos. Por esto, por lo tanto, también eso van a tener como una subdivisión
Okay. Aquí está. Van a tener lo que es una subdivisión que pues principalmente que las mutaciones que contribuyen a la adquisición de las características distintivas en los tumores malignos se denominan mutaciones lo que son conductoras. Estas mutaciones conductoras son las que inician una célula en el camino hacia la malignidad, en lo que es también conocido como mutación iniciadora, que generalmente se mantiene en todas las células tumorales pues malignas posteriores. Y también vamos a tener que las mutaciones con pérdida de la función de los genes mantienen la integridad genómica, que parece ser un tipo temprano común en el camino hacia la marginalización, particularmente en los que son tumores sólidos. ¿A qué se va a referir este tema? Que las mutaciones que conducen a la inestabilidad genómica, pues no solo aumentan la probabilidad de adquirir mutaciones conductoras, sino que también aumentan a gran medida de contraer lo que son o desarrollar mutaciones, no consecuencias fenotípicas, también llamadas pues mutaciones pasajeras, ¿no? En este caso aquí podemos ver lo que es una imagen, que podemos tener lo que es una célula normal, que pues ahora va a tener lo que es una mutación iniciadora, que pues como se muestra en lo que es en esta parte, vamos a tener lo que es mutaciones iniciadoras por carcinógenos. De ahí vamos a tener lo que es la adquisición de las características distintivas de un tumor maligno, y ya va a ser una persecución inicial por completo similares a una célula madre. De ahí vamos a tener lo que son mutaciones conductoras adicionales, que esto pues ya va a ser la evolución genética adicional, que ya va a formar lo que son células tumorales, la célula tumoral fundadora, y ya van a ser adquisiciones, vamos a tener lo que son mutaciones adicionales y ya lo que son las apariciones de subclones, que en este caso pues ya va a comenzar a formar lo que es un tumor maligno genéticamente heterogéneo, y en estos casos estos tumores ya van a empezar a contraer o a manifestar lo que son síntomas, y pues aquí también ya vamos a poder tomar lo que es o dar un diagnóstico. Entonces, eso es importante porque esa es la heterogeneidad tumoral. Y la heterogeneidad tumoral nos dice precisamente que vamos a tener diversas mutaciones que, aunque sean, por ejemplo, todas las células tumorales, no todas van a expresar, por ejemplo, receptores de estrógeno al 100% o receptores de progesterona al 100%. Y entonces tenemos diversas mutaciones. Un tumor no tiene una sola mutación. Sí tuvo una primera mutación, que es la mutación iniciadora, y posteriormente fue adquiriendo otras mutaciones que le permiten sobrevivir a la célula. Pero entonces es muy importante porque cuando nosotros vemos una secuenciación, cuando nosotros vemos PCR, observamos que tenemos diversas mutaciones dentro de un tumor. Y entonces es sobre esas mutaciones, sobre las dianas terapéuticas que se establecen. Y como les he dicho, si un tumor a lo mejor tiene 20 mutaciones, a lo mejor de esas 20 mutaciones, solo 3 hoy en día tienen lo que es una terapia. Entonces vamos a buscar esas 3, ¿ok? Sabemos que tienen más y comparten muchas mutaciones algunos tumores, ¿sale? Adelante, por favor. Sí, doctor, gracias. Tenemos que tener en cuenta que también, una vez establecidos, los tumores evolucionan genéticamente durante su crecimiento, y pues también durante su crecimiento, y de una progresión baja la presión se le considera esta como también una selección darwiniana, que pues sobrevive el más capacitado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos tumores o estas células mutadas van a hacer todo lo posible para sobrevivir y reproducirse o clonarse en este aspecto. Por eso lo mantienen mucho como la selección darwiniana, de que sobrevive pues el más capacitado, ¿no? En este caso, al principio, todas las células de un tumor son genéticamente idénticas, y la descendencia de una sola célula transformada pues va a ser como la fundadora. Pero también, sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuando un tumor produce clínica, esta generalmente, cuando ya va a haber clínica, podemos decir que este tumor ya tiene un aproximado de un gramo para que ya llegue a producir lo que es síntomas. O sea, ya puede pesar lo que es 1 gramo, o lo manejan como aproximadamente 10 elevado a la 9 va a haber de células en este tiempo, lo que significa que ya ha pasado aproximadamente unas 30 duplicaciones celulares, ¿no? En este caso, pues el tumor ya, o lo que es la célula cancerígena, ya ha tenido todo lo posible por mutar, y pues ya va a comenzar lo que es una mutación ya pues más grande, ¿no? Durante el proceso de expansión, las células tumorales individuales adquieren lo que son mutaciones adicionales al azar. Esto es particularmente cierto en tumores con mutaciones conductoras que confieren un fenotipo mutador. ¿A qué se refiere esto?
tenemos que, como se muestra aquí en la imagen, ejemplo, tenemos varias clases de mutaciones, ¿no? Tenemos lo que es principalmente un tejido normal y pues va a haber lo que es una mutación ubicuas, que es conocida también como la mutación iniciadora. Y pues ubicuas, perdón, que es principalmente como la mutación iniciadora. En este caso se maneja mucho lo que es el modelo igual de darwiniano, que pues va a comenzar también con una mutación que son compartidas, que es el tumor primario, como se muestra de este color verde, y después vamos a tener igual lo que es el tumor metastásico, ¿no? Que es cuando ya principalmente se va a lo que son otros órganos, a también a producir lo que es algunos tumores. Y ya hasta el último, dentro de estos tumores metastásicos ya podemos encontrar las únicas, que van a ser ya en varios sitios. En este caso, pues dependiendo del sitio que se quiera, igual va a ser del tipo de donde ellos se van a ir mutando, igual porque recordemos que estos avanza por lo que es la célula, por la vía linfática. Pero igual, ¿cómo sabemos que realmente van a existir subclones genéticamente distintos en un tumor maligno concreto? Pues en esta ocasión se han sugerido datos que lo apoyan en estudios en tumores sólidos, como un ejemplo el carcinoma de células renales, en los que se han sometido a secuencias de ADN en múltiples regiones del tumor primario y depositados metásticos del mismo paciente. En este caso pudieron como tal predecir lo que son, identificar dos tipos de mutaciones, que uno, la mutación que está presente en todos los sitios tumorales evaluados, que como le mostraba aquí que lo había puesto, que presumiblemente estaban presentes en la célula fundadora en el momento de la transformación. Y la segunda, que las mutaciones no son exclusivas en un subconjunto de sitios tumorales, que probablemente se adquirieron después de la transformación durante el crecimiento y la diseminación del tumor. Lo que nos va a predecir más que en el segundo tipo de mutación se puede utilizar para crear árboles genealógicos de tumores que muestran la relación genética entre, hay aquí, entre varios subclones, escribí mal. Por eso es que lo que bueno se hace como el de racimo de árboles, el que les había dicho de varios subclones, pues también lo conocen como si fuera pinzones de isla de Galápagos, que pues está inspirando igual lo que es pues en la consecuencia de Darwin, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también la selección de las células más capacitadas puede explicarse no solo la evolución natural, sí, de los tumores lo que son malignos, sino también en los cambios en el comportamiento del tumor después de un tratamiento, ¿no? Es lo feo de estos tipos de tumores porque en ocasiones nosotros damos tratamientos específicos a lo que es a estos tipos de tumores dependiendo su forma celular, pero en ocasiones estos tienden a sobrellevar este tipo de tratamiento y tienden ahora, si yo le pongo ese mismo tratamiento, en ocasiones ya no va a funcionar. Por eso es que yo consideraba que las enfermedades son lo más bonito, porque literal es raro cómo es que se adaptan tan rápido a un tratamiento y cómo es que pueden evolucionar y ahora ese mismo tratamiento que les dimos anteriormente ya no les va a hacer. Así es, pueden adquirir tanto microorganismos como en este caso células tumorales, pueden adquirir mutaciones, se llaman mutaciones de resistencia. Entonces también podemos, como les he mencionado, en una biopsia líquida, hacer que es el análisis de estos biomarcadores dentro de los biofluidos y observar qué se presentan, qué mutaciones hay, y entonces si hay una mutación de resistencia, poder cambiar lo que es este tratamiento por una segunda o tercera línea o hacer una combinación. Entonces sí va a ser muy importante, como tú lo mencionas, repito, esta heterogeneidad tumoral que va a ir adquiriendo mutaciones de resistencia a varios tumores. Entonces tenemos que conocerlas, saber que existen y que por eso el paciente a veces ya no responde o tiene una recaída. Como mencionaba igual el doctor, tienden a tener lo que son recaídas y pues también ahora el tratamiento va a ser distinto dependiendo cuál sea ahora su secuencia genómica, ¿no? Tenemos además mutaciones del ADN que pues básicamente van a ser aberraciones epigenéticas que también contribuyen en lo que son las propiedades malignas de las células tumorales. ¿A qué nos referimos en este caso? Entre las modificaciones epigenéticas se encuentra la metilación del ADN, que tiende a silenciar lo que es la expresión génica, y las modificaciones de las histonas,
También va a haber lo que son modificación de las proteínas que empaquetan el ADN en lo que es en la cromatina, que según su naturaleza pueden potenciar o inhibir lo que es esta expresión genética. Si nos vamos ahora a las características celulares y moleculares distintivas de los tumores malignos, podemos tener que durante igual últimas décadas se han descubierto cientos de genes que están mutados en lo que son los tumores malignos, ¿no? Tradicionalmente las consecuencias fundamentales de estas alteraciones, pues los voy describiendo también gen por gen, pero también tenemos que tener en cuenta que, sin embargo, la tormenta de genes mutados que surgen de la secuencia de los genomas tumorales malignos ha cubierto el paisaje y ha revelado las limitaciones de tratar o comprenderle las propiedades fundamentales de los tumores malignos, ya sea igual por gen por gen. También se ha tenido lo que es pues tienen parecido que dice que se parece que todos los tumores malignos presentan 8 tipos de cambios fundamentales, lo que es en la fisiología celular, que se consideran las características distintivas de estos tumores malignos. Tenemos que los manejan que son 8. Tenemos la primera que es la autosuficiencia de respecto de las señales de crecimiento. ¿A qué se refiere esto? Que los tumores tienen la capacidad de proliferar sin estímulos externos, que generalmente como consecuencia de la activación de oncógenes. La segunda es que tenemos inestabilidad de las señales inhibidoras del crecimiento. Insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. ¿Estos a qué nos referimos igual? Pues puede que los tumores no respondan a moléculas que inhiban la proliferación de estas células normales y pues generalmente debido a la inactivación de estos genes supresores de tumores que codifican, pues tenemos que tener componentes de vía también inhibidores de crecimiento. La tercera, que es el metabolismo celular alterado. Las células tumorales van a experimentar un cambio metabólico hacia la glucólisis aeróbica, que permite la síntesis de macromoléculas y órganos necesarios para el crecimiento celular rápido. También el efecto de Warburg, ¿no? Sí, también es conocido como efecto de Warburg. Tenemos también lo que es evasión de la apoptosis. Pues estos tumores van a hacer todo lo posible, pues para decir yo me quedo acá y no vas a hacer todo, no voy a morirme. Pues básicamente los tumores son resistentes a la muerte celular programada. Mutación de BCL2, el ejemplo que hemos estado hablando. Vamos a tener lo que son potencial replicador ilimitado o también conocido como inmortalidad, que estos tumores tienen una capacidad proliferativa ilimitada, una propiedad similar a que las células madre que permiten que estas células tumorales pues eviten la senescencia, celular y la catástrofe mitótica. También vamos a tener lo que son angiogenia sostenida, que las células tumorales, al igual que las células normales, no puedan crecer sin un suministro vascular que aporte nutrientes y oxígeno y elimine también sus productos de desecho. Por eso tenía un doctor que siempre decía que el cuerpo era asombroso porque hacía muchas cosas magníficas, ¿no? Pero yo consideraba más que las enfermedades eran lo más magnífico aparte del cuerpo. En este caso, son tan listos que hacen todo lo posible por sobrevivir y hasta buscan una forma de traer nutrientes y también así como yo tengo mis nutrientes, también tengo mis desechos y también yo voy a hacer que tú solito las deshagas, ¿no? En este caso. Vamos a tener lo que es la capacidad para invadir y pues también la van a tener la capacidad para metastasizar. Y pues aquí viene, ¿no? La metástasis tumorales son la causa de la gran mayoría de las muertes por tumores malignos y surgen de la interacción del progreso que son intrínsecos en las células tumorales y son señales iniciadoras por el ambiente tisular. Y pues por último vamos a tener lo que es la capacidad para eludir la respuesta inmunitaria del huésped. Recordemos que nosotros tenemos también sistema inmunitario y pues adaptativo que pueden reconocer y eliminar lo que son estas tipos de células con antígenos anormales que pues en ocasiones, o un ejemplo puede ser una oncoproteína mutada, ¿no? Pues la sobreexpresión de PDL1, como ya lo vimos. Como lo estábamos viendo con mis compañeros que lo han estado explicando. Tenemos que tener que estas células tumorales presentan una serie de alteraciones que pues van a permitir que eludan la respuesta inmunitaria, lo que es del huésped. Van a hacer todo lo posible igual para que lo que es las células inmunitarias o nuestro sistema inmune
la evite y pues esta sigan lo que es con su proliferación. Ok, Ana. Entonces son 8, hay que aprendérselas, se las van a preguntar en todos lados, bueno, sobre todo en onco, por supuesto, y ustedes deben de saber que existen. Entonces, mañana continuamos, Ana, es bastante bien también, ¿ok? Mañana nos conectamos, chicos, que pasen buen día. Gracias, doctor.